Queridos hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo como Dios para Faraón. Así fue Moisés, hermanos. Pero bueno, para esta semana me acompaña mi amigo y colega, el pastor Clemente Magallanes. Pastor, Dios le bendiga y sea bienvenido. Nuevamente, gracias, nuevamente por la invitación. Vamos entonces a continuar. A continuar. El paso de la lección. Bueno, lo que vimos ayer fue el estudio, fue de ayer, labios incircuncisos. Y para hoy este día vamos a ver como Dios para Faraón. ¿A qué se está refiriendo? Vamos a ver que la lección nos diga. Pero miren, como introducción de la lección de hoy, vemos que aquí dice que Dios se presenta a Moisés como Yahvé, lo que significa que es Dios personal y cercano, el Dios de su pueblo, el Dios que entabló una relación de pacto con ellos. Un Dios que dice que es un Dios personal. Este Dios cercano vuelve a ordenar a Moisés que vaya a hablar con el faraón, sin confianza en sí mismo. Moisés vuelve a objetar: ¿cómo me oirán? ¿Cómo oirá el faraón? Aquí podemos ver de nuevo que no solo la humildad de Moisés, sino también su reiterado deseo de liberarse de la tarea, que ahora no había sido exitosa. Interesante, ¿no? Si vemos una parte que dice Moisés, ¿cómo me oirán? Detenidamente podemos observar que Moisés estaba diciendo humildad. ¿Cómo me van a oír a mí? Moisés, que incluso que ni lo conocían antes, sabían que vivía en el palacio. ¿Cómo me oirán? Dijo Moisés, ¿verdad? Y les contestó el Señor: dile, yo soy el que soy, que te envíe, yo soy el que soy. Pero hermanos, quiero que vayamos rapidito a Éxodo capítulo 6, versículo 28. Éxodo 6, 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Nomás hasta el puro 28. Después pasamos al capítulo 7, 7. Capítulo 7, 7 de Éxodo. Gracias, hermano. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 80. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años. O sea, que Aarón era 3 años más grande que Aarón. Y luego dice, cuando hablaron al faraón. Interesante, ¿no? Leía la historia, pastor, cuando Moisés le dijo al Señor, que dice, soy hasta tartamudo. Pero el Señor le dijo que le iba a poner la ayuda, ¿verdad? Primeramente vemos ahí que Faraón se creía como un Dios. Claro. También, ¿verdad? Por eso en Hebreo, Éxodo 7:1 dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Así es que ahora, si Faraón se constituía como un Dios, ahora Dios mismo iba a ir, porque para un profeta es la voz de Dios. Claro. ¿Verdad? Un profeta es la voz. Y entonces por eso ahora Dios le vuelve a recordar a Moisés. Como dijo usted, ¿cómo voy a enviarlo yo? Pues si ni siquiera sé hablar. Como era tartamudo. Era tartamudo. ¿Y qué le dijo? No te preocupes. Dice, porque te voy a poner a tu hermano Aarón que hable por ti. Pero Aarón no iba a hablar de sus propias palabras. Aarón iba a hablar palabra de Dios a través de Aarón. No, a través de Moisés. De Aarón. Porque Aarón era el que era la voz de Aarón fue el profeta. Sí, Aarón era la voz de Moisés. De Moisés. Exactamente. O sea que si lo vemos así de esta manera, Moisés era como un tipo Cristo.
como un tipo de Dios, Salvador, ¿no? sí, el Salvador. El Salvador, que iba a sacar al pueblo de la esclavitud. Y Aarón era como un tipo profeta que iba a hablar a través exactamente, de los labios de Moisés. Así es. Por eso el título de hoy se llama Como Dios para Faraón. Así es. Veamos aquí, mire lo que dice, hay un comentario aquí en nuestra lección, para los hermanos que tienen la lección, comentario bíblico. Andrews dice, cuando Dios ordenó a Moisés que se presentara de nuevo ante el faraón, y Moisés manifestó desconfianza en sí mismo. No se sentía lo suficiente capaz. Presentó desconfianza hacia sí mismo. El término aral, sefatain, incircunciso de labios, que se usa aquí para expresar la torpeza oratoria de Moisés. Éxodo capítulo 6, versículos 12 y 30. Es similar al que aparece en Éxodo 4:10, tardo en habla. O sea que no era muy bien, no se expresaba muy bien Moisés. Incluso Aarón sí. Se le facilitaba más, tenía facilidades de palabra. Aarón y Moisés no. Era un tipo más tímido. Pero el que recibía Claro. lo que Dios quería era primero Moisés, y Moisés le comunicaba a Aarón lo que debía hacer, y entonces Aarón era el que fungía como profeta, como la voz de Dios. Qué interesante, ¿no, pastor? En su misericordia Dios hace que Aarón ayude a Moisés. Este hablará a Aarón, quien a su vez hablará públicamente al faraón. Así Moisés desempeñará el papel de Dios ante el rey egipcio, y Aarón será el profeta. Qué interesante, ¿no? Yeah. Qué interesante, como si leemos detenidamente el mensaje o la palabra de Dios, o vemos todo el libro de Éxodo, podemos entenderlo, como Dios pone todas las cosas en su lugar. Y para Dios no hay obstáculos. Si Dios quiere, puede usar hasta las piedras para que hablen. Claro, así es. Hasta las piedras. Dios tiene, y durante todas las generaciones, Dios ha tenido hijos fieles. Y Dios ha usado instrumentos humanos, ¿no? Así es. Qué lindo. Entonces la pregunta que nos haríamos hoy, ¿y Dios sigue usando instrumentos humanos? ¿Dios sigue hablando a través de instrumentos humanos? Claro que sí. Así es. Ahí vemos entonces ahora cuando ya Faraón no deja ir a salir al pueblo de Egipto, entonces ahora ya le dice Dios, ahora verá Faraón lo que voy a hacer para libertar a mi hijo. Y entonces ahora ya van a presencia, nuevamente van en presencia de Faraón, Aarón y Moisés, para volverle a decir, ¿verdad? Entonces, justamente en presencia de Faraón, entonces le dice, ¿quién es Dios para que deje ir al pueblo? Entonces, ahí vemos que entonces el primer, se puede decir, milagro o manifestación que se usó fue de que Moisés llevaba su báculo y se convirtió ¿en qué? En serpiente. En serpiente. Y de la misma manera, como Dios tiene profetas verdaderos, Satanás tiene profetas falsos. Y entonces Faraón manda a llamar a los profetas falsos. ¿Y qué hicieron también? También hicieron convirtieron sus báculos también ¿en qué? En serpientes. ¿Se da cuenta? Entonces ahí es hay que saber identificar el falso profeta con el verdadero profeta. Y entonces de esa manera Dios estaba manifestando ahora a través de esas manifestaciones ante Faraón, pero Faraón todavía dijo, si mis profetas también pueden hacer eso. Pero ahí la manifestación que Dios usa es de que la serpiente que Dios había hecho a través del báculo de Moisés se comió a las otras serpientes. Sí. ¿Y qué serpiente se come a una serpiente? Entonces ahí Faraón dice, bueno, pues aquí hay algo raro.
y las serpientes de los falsos profetas pues no hicieron, si hubiera hecho esa manifestación se hubieran comido a la serpiente de Moisés. Mire, pastor, lo que dice el espíritu de profecía. Aarón era un hombre de disposición afable, a quien Dios escogió para estar con Moisés y hablar en su nombre. En síntesis, para ser el portavoz de Moisés. Dios podría haber elegido a Aarón como líder, pero el que conoce los corazones, que comprende el carácter, sabía que Aarón era complaciente y que carecía de valor moral para mantenerse en defensa de lo correcto bajo toda circunstancia, al margen de las consecuencias. El deseo de Aarón de tener la buena voluntad del pueblo lo condujo a veces a cometer grandes errores. Demasiado frecuentemente cedió a sus ruegos y al hacerlo deshonró a Dios. Ahí vemos igual cuando Aarón, ya después de que saca al pueblo, cómo se prestó por temor de la opresión del pueblo a hacerles un becerro de oro. Ahí Aarón demostró prácticamente una desilusión ante el Señor. Y por eso es que él se prestó para hacer ese becerro de oro, pero sus consecuencias tuvo después. Y gracias a Dios se arrepintió, por eso Dios le permitió que siguiera siendo la voz. Por eso, pastor, es tan importante para nosotros como ministros de la palabra de Dios, como siervos de Dios, confrontar el pecado, ¿no? Y llamar al pecado por su nombre. No ser consentidores de lo que a veces la iglesia quiere, o es que es mejor así. No, siempre y cuando sea bajo los parámetros de las Sagradas Escrituras, ahí es donde debemos nosotros enfocarnos, en lo que en un escrito está y no en lo que la iglesia dice. Por ejemplo, Aarón, el hermano de Moisés, había visto los milagros que Dios había hecho, bien pudo decir al pueblo no. Claro. Porque es pecado, pero él sabía que era pecado. Porque Dios les había dicho antemano que era pecado adorar ídolos. Así es. Pero, ¿qué hizo? Se prestó al pueblo. Igual y quiso complacer, porque el pueblo le reclamó, le dijo, no sabemos, tu hermano Moisés pues ya tiene 40 días allá, y ya, posible, en esos 40 días pues ya murió. Ahora, ¿qué le dijo el pueblo? Haznos un Dios en quien creer. ¿Y por qué hizo ese Dios, ese ídolo más que nada? Y totalmente un becerro. ¿Por qué? Porque el becerro en Egipto se adoraba. Sin en cambio Moisés también lo reprende. ¿Qué es lo que has hecho? Es que el pueblo me dijo, el pueblo me quería linchar o lo que sea. Y dice, yo solamente, fíjese la mentirota, y yo solamente les pedí oro, lo puse ahí y esto fue lo que salió. ¿Te imaginas? Sigue diciendo el espíritu de profecía. El Señor dijo a Moisés, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os lo libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés estaba desanimado. En su abatamiento preguntó al Señor, si los hijos de Israel, tu pueblo circundado, no me escuchan, ¿cómo me escuchará el faraón, que es incircunciso e idólatra?
Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón. Bueno, le faltó la fe a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. De lo que hablábamos en la lección anterior. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y el faraón nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Así es. Bueno, y lo sacó con mano fuerte y poderosa, ¿verdad? Porque, bueno, para la siguiente semana la lección es de las 10 postreras plagas, y ahí vemos cómo es que la sacó, cómo es que los va a sacar con mano fuerte y poderosa, mandando las 10 postreras plagas. Pastor, y no es solamente eso. Como Faraón no quiso escuchar, dice que al final el pueblo del Señor salió rico. Salió con alhajas, ¿no? Alhajas, sí, ahora sí que salieron con gran riqueza, dice la Con gran escritura. riqueza. Y eso vemos ahora también, parece que eso se vuelve a repetir en nuestros días, porque aunque Moisés era el que recibía la palabra de Dios, pero el que la expresaba era Aarón como profeta. Ahora la voz de los profetas también no quieren ser no son bien recibidas ante los hijos rebeldes. De la misma manera, hoy vemos que el Señor instituyó a sus profetas para dar mensaje de parte de Jehová, no son palabra de ellos. Y de la misma manera hoy sabemos nosotros como adventistas del séptimo día que tenemos a la hermana G. de Guay como profeta del Señor. Muchos niegan su credibilidad como profeta y niegan la palabra de los escritos, y están en la misma situación del pueblo desobediente, de Faraón también endurece. Pero ¿quién está detrás? Satanás. Pastor, interesante, ¿no? Porque no sé si a usted le ha pasado, pastor, pero a veces cuando se predican palabras fuertes desde el púlpito, claro, no son bien recibidas. No son buenas recibidas. Así es. Y inmediatamente se levanta a la vez la feligresía diciendo, esas piedras eran para mí. No, hermano, Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de sus siervos. Yeah. Dios amonesta a través de sus siervos. Y uno tiene que estar dispuesto a escuchar la reprensión de Dios. Claro. Mire, cerramos con esto que dice la sierva del Señor aquí dice, el Señor dijo a Moisés que las señales y prodigios que debían mostrar ante el faraón endurecerían su corazón, porque no lo recibiría, y Dios multiplicaría sus señales. Cada castigo que el rey rechazara traería el siguiente castigo más cercano y más severo, hasta que el orgulloso corazón del rey se humillara y reconociera al Hacedor de los cielos y de la tierra como el Dios vivo y todopoderoso. Queridos hermanos, Dios está hablando. Quizás hay alguien sentado en su sofá, escuchamos por primera vez, y dirá, ¿y estos de qué hablan? ¿De qué trata el estudio que están teniendo hoy? Dios, si estás viendo por primera vez, Dios te está hablando de tu corazón, mi amigo, mi hermano. Dios quiere que tú no endurezcas tu corazón, que no cierres tu corazón a la voz de Dios, porque Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú creas, y Dios quiere que tú y tu casa sean salvos, y Dios quiere usarte para honra y gloria de su nombre. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto.